Si mañana muero, me gustaría al menos haber dejado algo en las personas, pensándolo sobre todo en un sentido de comunidad o familia. Eso es con lo que podría irme en paz, en ese sentido de pensar que logré que algunas personas resignificaran su vida de forma más comunitaria. Le decía a mis estudiantes de ética este semestre que parte también de salir de la depresión en la que estuve es que a lo mejor el cambio no lo veo yo. Entender que en este mundo inmediato queremos ver las cosas que sucedan, y ya entendí que a lo mejor este cambio no lo veo yo, y a lo mejor ni siquiera mis estudiantes que lo están llevando a cabo, pero el hecho de que reflexionen de esa manera, intenten buscar espacios, intenten integrarse, romper los patrones. Rompe el patrón, y a lo mejor ellos o ellas y ellas lo pasan a otra generación, y a lo mejor en 3-4 generaciones se va a lograr un cambio que a mí no me va a tocar ver, y a lo mejor a ellas tampoco, y ya no me frustra eso. Pues antes también me frustraba mucho y me desesperaba mucho el decir hago y no veo ningún cambio. Claro. Y creo que más bien ahorita esto ha sido como mi último semestre de conclusiones emocionales. Que me fue muy mal, y que a través de eso, y que gracias a Isaac que estuvo ahí, porque yo llevo un momento en el que decía, ni la terapia me está sacando de esto, ya valí madre, ¿no? Sí, o sea, que ya no hay de otra. Cuando ya ni los antidepresivos, ay no, y yo, ¿qué más puedo hacer? Y creo que ha sido eso, parte del resignificarme también a mí misma y de aceptarme a mí misma y dejar de juzgarme mucho a mí misma. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que estés escuchando esto. Este podcast es Si Mañana Muero. Yo soy Arsene Cibele Melinove y el día de hoy tengo a una invitada muy especial. No sé si te pudieras presentar, tus nombres, pronombres. Soy Laura Mares, mis pronombres son ella y ella. Tengo licenciatura en biología, una maestría en educación y un doctorado en comunicación. Soy profesora. Claro. Yo sí a todo. Soy profesora de la carrera de biología, de agronomía y agronegocios en la Universidad de Guadalajara. Me gustaría justamente pues que nos platicaras un poco sobre esta plática que das, porque justamente yo nunca he sabido, o sea, siempre le hablo a todo el mundo de ti y es como de que, pues es mi amiga bióloga y hace muchas cosas, ¿no? De que hace, pues, todóloga, etcétera, y activista ambiental y demás, pero esa misma sesión, la primera vez, nos hizo como cuestionar mucho cuál era el término que usábamos para referirnos a lo ambiental. Y estoy usando la palabra ambiental, no sé si estoy usando la palabra, yo siento que me está así como haciendo un quiz. Pero, no, claro que no. Pero justamente, es que ese día sí estabas así como, ¿por qué? Y yo normalmente soy la que hace eso en las clases, entonces cuando tú me lo hiciste yo estaba así de que, así de me voltearon el uno reversa. Y me gustaría preguntarte eso, o sea, justamente cómo lo nombrarías lo que haces. Y si nos puedes platicar un poquito como de esa perspectiva muy específica que siento que más allá de tus 1000 títulos y carreras y profesiones, es como tu perspectiva. Creo que se vuelve permea un poco a las personas, porque básicamente es mi forma de existir. La charla tiene mucho que ver con mi forma de existir. Yo podría nombrar que lo que hago es buscar espacios para resignificar el coexistir en el territorio. Digamos que podría ser por ese camino, y ha sido mi propia resignificación y reexistir pues en la vida, ¿no? Porque yo entré a biología con la intención de alejarme absolutamente del ser humano. Odiaba al ser humano con toda el alma, y yo quería largarme a una playa en medio de la nada a cuidar tortugas. Se nota. Paréntesis, aquí entré y le dije, qué bonitas tortugas, y me dijo, ¿cuáles? Y volteé y 1, 2, 3, 4, 5, así como de primera vista les cuento como 20 y algo, por ahí, pero estoy segura que hay más y no las estoy viendo. No son reales. Prosigue. Sí, aquí la estamos alimentando. La gente imaginándose que tengo aquí, ¿no? No sé si en Guadalajara les iría bien. Entonces, esa era mi idea en un inicio, ¿no? Yo estaba harta, justo pues porque no me sentía como parte del espacio que habito, ni parte de la sociedad, pues no me encontraba en ningún grupo social, y entonces estaba muy peleada con la humanidad en general.
Pero dentro de biología, una vez que empecé a trabajar, a colaborar con unos profesores, empezamos a trabajar en unos campamentos tortugueros. Ante la falta de recursos, la verdad esa es la realidad, ante la falta de recursos monetarios para el proyecto, empezamos a capacitar a las personas de las comunidades para que nos ayudaran a tener los campamentos. De ser personas que iban y robaban los huevos, empezaron a cuidar las tortugas, empezaron a tener sus propios corrales y aprendieron muy bien a llenar las bitácoras y hacer todo lo que les pedíamos. Y noté un cambio en la gente. Para eso yo ya estaba en mis últimos 2 semestres de la carrera. Tenía puras materias del área de ecología costera, horribles, asquerosas. O sea, sorry para los ecólogos y las ecólogas. Pero no era mi área porque tengo muchos estudiantes que aman esa área. O sea, yo lo sé, pero para mí no era. Era muy aburrido, muy tedioso y yo decía, bueno, pero esto es lo que tengo que hacer para conservar tortugas marinas, ¿no? Entonces, pues, ni modo, me aguanto estas clases. Y ahí fue cuando me di cuenta que la neta no quería y di de baja ese semestre. Estaba pensándome en darla de baja, tuve un accidente y lo tuve que dar de baja de todas maneras. Pues ahí fue cuando usé ese tiempo para pensar y dije, pues mi área es educación ambiental. Porque Aparte, en las clases de la carrera fueron la primera vez que me preguntaron mi opinión y no un concepto de memoria. ¿Cómo me estás preguntando qué opino yo de este tema y no qué dice Ospina, crisis de civilización? No, porque yo de memoria, súper ñoña que soy, levanté la mano y lo dije de memoria y me dijo el profe, muy bien, ¿y para ti qué es? Y yo, en blanco. Quedó, así como yo quedé. Ajá. Fue cuando empecé a investigar más sobre eso, hiperfoco, TDAHera. Me clavé y dije, no, mi área ahora es esta y me cambié de área. Yo salí de la carrera buscando cómo conectar con las personas y con el lugar en el que habitaba, ¿no? Y ahí conozco a una comunidad indígena que se llama Mezcala. Y en la comunidad indígena duré 6 años haciendo mi tesis, porque eran mis recursos. O sea, yo iba a la comunidad con mi dinero, luego llegaba y la comunidad me ponía a hacer otras cosas. Ya llegó la bióloga y hay que ponerla a hacer miles de cosas menos su tesis. Menos sus talleres y así, pero al mismo tiempo porque yo leía y leía y leía lo que me daba mi directora y no entendía nada. O sea, no, pues era todo social y yo súper cuadrada, bióloga de cuantitativo absolutamente, me empiezan a meter lo quali y pues no entendía nada. Qué fuerte. Pero trabajar todo ese tiempo con esa comunidad me hizo comprender su cosmovisión y la forma tan distinta a nosotros de habitar el espacio, ¿no? El territorio. Es parte de ellas, de verdad. Yo recuerdo mucho, y siempre lo cuento en mis clases, y si me escuchan van a decir, ay, siempre dice lo mismo. Sí, sí te van a escuchar. Laura tiene como un club de fans. Y yo, saludos y muchas gracias por estar aquí, porque yo sé que van a estar escuchando, porque siempre están ahí echándole porras. Bueno, pero siempre cuento esta historia porque fue como muy impactante para mí, y ahí fue donde yo entendí que necesitaba buscar eso en mí. Porque estábamos en una de las fiestas principales, que es la fiesta de la Cruz, fiesta de la comunidad, y se empezó a quemar uno de los cerros y se paró toda la fiesta y la comunidad fue a apagar el incendio. Y la comunidad es la comunidad. Hombres, mujeres, jóvenes, infancias, toda la gente se movió hacia apagar el incendio. Yo me quedé abajo porque pues, yo obviamente a qué iba si no tenía ni idea de qué hacer ni nada. Vi que iban mujeres subiendo con comida y con agua, mientras los hombres iban y traían como toda la herramienta a su disponibilidad. O sea, obviamente no tenían equipo para fuego ni nada. Y los chiquillos iban ayudándole a las mamás también, y algunos iban un poquito más grandes aprendiendo de los padres y todo. Y cuando ya bajaron de haber apagado el incendio, era un silencio rotundo en la gente, con una cara que todavía no logro cómo describir. Y venía bajando uno de los comuneros de ahí, de los comuneros jóvenes, que era muy masculino y venía llore y llore así, muy cabrón. Y yo me le acerqué y le dije que qué le pasaba, que si se había lastimado o algo, y me dijo, no me quemé si es lo que estás pensando, pero cuando se incendia el bosque, se incendia mi comunidad y me quemo yo. Así como se mueren las plantas o los animales, me muero yo. Y me lo dijo con un nudo en la garganta y así bien cabrón, que a mí me quebró. Y yo dije, yo jamás he sentido eso en ningún espacio. Sí. Jamás. O sea, que no sea por una persona, porque he tenido dentro de mi vida muchas historias con personas que he perdido, ¿no?
Y bueno, entonces ahí en la licenciatura, justo mi tesis tuvo que ver con los saberes ambientales de la comunidad de Mezcala. Y cómo, por ejemplo, la pesca no solamente es la cantidad de peces que sacan y la ganancia económica, sino es toda una cosmovisión respecto a la pesca y el habitar en el lago. Y así cada uno de sus actividades productivas, nombrarlas diferente, como oficio de subsistencia, tiene que ver con que se obtenga lo necesario para subsistir y no una producción masiva como lo vemos en la actualidad, ¿no? En este sistema neoliberal en el que nos encontramos. Pero yo después de ese movimiento, todo ese relajo y todo, yo dije, tiene que haber algo en la ciudad. No es posible que solamente en las comunidades indígenas, o sea, tengo que encontrar algo así en la ciudad. Sí. Y ahí fue donde en la maestría que hice mi tesis con movimientos sociales, buscando encontrar dentro de la ciudad espacios donde también existiera esta forma de existir o de coexistir con la naturaleza. Ya conocía un poco la banda del Nixti porque trabajábamos en conjunto en un colegio, algunos de los integrantes. Ahí fue donde no éramos ni amigues ni nada, solamente les conocía. Sí. Y ahí fue donde me les acerqué y les dije que quería trabajar con ellos mi tesis, les platiqué que era de educación. Manches, ¿eso hace cuánto fue? En 2015. O sea, ya tengo 11 años en la banda del Nixti. Y formalmente, justo es lo que iba a decir, ¿hace cuánto fue que ya eres como oficialmente parte? Enero. 10 años de toparse. Sí. No de toparse, de colaborar, de compañerismo. Y hasta, yo digo, hasta hace poco nos declaramos. Ya. Formalizamos el amor. Fue ¿cómo se llama? Un casi matrimonio de 10 años y ahora sí ya. Ajá. Así fue. ¿Cómo se dice? Casi matrimonio, ¿no? Con telepropuesta. ¿Una propuesta? ¿Fue una propuesta de 10 años? Pues sí. No sé. Algo así. Dice que soy comunicóloga. Ahí empecé como a conocerles más, les entrevisté. ¿Y son las mismas personas desde hace 10 años? Algunas sí, hay personas nuevas, pero por ejemplo, Joselito, todavía le digo yo Joselito. O sea, ya egresó de veterinaria y yo también le digo Joselito porque lo conocí así, chiquitín. Sí. En su adolescencia y luego ya cuando entró a estudiar a fútbol y así. Pero bueno, ya entonces en la maestría descubrí que dentro de las urbes había lugares o personas o gente que se podía pensar como comunidad. Claro. Creo que a mí de lo que más me impactó no solo fue el coexistir con la naturaleza, sino también con las mismas personas en la comunidad de Mezcala. Como su cosmovisión de comunidad era muy diferente a lo que yo vivía en la ciudad. Estar ahí me movía mucho ver cómo si había una comida en una casa cualquier persona podía llegar a comer y no le criticaban lo que llevaba. Y si llegaba con 10, 15 personas, toda la gente comía. Y no era de que viste que nomás trajo azúcar o así como suele ser la gente en la ciudad, ¿no? Muchas cosas que me pasaron en Mezcala en esos 6 años que me movieron mucho y que yo buscaba encontrar en la ciudad. Y pues bueno, dentro de la banda del Nixti fue donde empecé como a convivir y a conocer este sentido comunitario. Y dije, bueno, sí hay espacios en la ciudad, pero en este coexistir cotidiano de lucha y resistencia, como que no... Yo lo que les decía a la banda del Nixti después de haber hecho mi tesis ahí, que fue sobre sus procesos educativos internos, y que apenas, o sea, de eso fue mi tesis y apenas lo estoy viviendo yo, porque acabo de entrar y estoy viviendo esos procesos educativos. Que tanto escribí, ahora los estoy viviendo, porque soy nueva. Paréntesis, yo siento que para quien aquí le gusta la investigación o la academia o así, siento yo que es de las pocas maneras cuando vives lo que estás investigando, porque de otra manera hay como una cosa muy rara ahí en medio. Pero siento que es como muy, muy especial cuando eres como parte de eso mismo que estás intentando descubrir. De hecho, dentro de la ciencia hay algo que se le llama ciencia militante, y creo que... ¿Va por ahí? Por ahí va. Nunca lo he pensado si pertenezco a eso, pero sí. Cada uno de los proyectos en los que estoy tiene un significado para mí. Mi ser no es como ajeno a mí. Entonces, siempre en la universidad, siempre la activista, la de feminista, la de la comunidad LGBT, entonces como que
mis 1000 camisetas que no para hacer investigación me las quito, ¿no? Al Claro. contrario, siempre las traigo puestas, a donde vaya. No importa si es una comunidad que es muy cerrada al respecto, son mis camisetas. Sí, sí. Ahí fue cuando yo le dije a la comunidad que consideraba que era importante que empezáramos a ver formas de comunicarnos fuera del colectivo, que empezaran a buscar formas de comunicarse fuera del colectivo con la sociedad, no solamente mostrando la problemática, sino también mostrando lo bello del bosque, porque si no conoces, o sea, partimos del conocer para amar y amar para defender, ¿no? Algo así. Empezamos a hacer actividades en mis lugares donde en ese momento tenía las posibilidades, que eran Cucba, y me acuerdo que hacíamos que una exposición de uno de los documentales que hizo una persona en el Nixte y llegaban y 3, ¿no? Y así. Sí. O tianguis para recaudar fondos del Nixte y 2 personas, sí. Y así, pero pues ahí fue como me empecé como a involucrar un poquito más. Ya obviamente yo teniendo como más años dentro de la universidad y más acercamiento con los estudiantes y permitiéndome ser más yo, porque también me debo decir que el primer espacio en el que entré a trabajar dentro de la universidad no me permitía mucho ser yo. Me tenían muy restringida. Entonces como que tampoco era tan cercana a los estudiantes ni a las estudiantes, porque no dejaban, por ejemplo, que llegaran a mi oficina o detallitos así. Ya. Y una vez que me salí de trabajar de ahí, que ya había entrado al doctorado, que ya tenía formalmente clases, empecé a ser más yo de nuevo. Y empecé a hacer esto, por ejemplo, que decía de llevar a estudiantes que van por primera vez a la marcha del 8 o que van por primera vez a la marcha LGBT. Y empecé a como generar más colectividad dentro de la Universidad de Guadalajara con estudiantes. Se empezaron a jalar más y todo, y pues empezamos a hacer más actividades ya dentro del Nixte, donde o sea, por ejemplo, la primera vez que les propuse hacer una reforestación abierta al público, no fue fácil aceptarlo. No fue bien recibida la propuesta. Al principio fue como, pues a ver cómo, porque pues obviamente es banda, y ya puedo decir, somos banda que hemos sido muy atacadas, Sí. históricamente, pues por ONGs, por gobierno, por académicos. O sea, que yo entrara como académica tampoco fue tan sencillo, o sea, y menos, o sea, hasta mucha carrilla que la SNIC está en el Nixte, porque pues está como raro. Pero pues también ha sido todo o sea, han sido 11 años de convivir con la banda del Nixte, ¿no? La que nos ha llevado también como a que sea yo académica y al mismo tiempo ya perteneciente a una integrante más del colectivo. Que también era parte de lo que me detenía, porque yo decía, ¿cómo les voy a decir si soy académica y pues no les gusta la banda académica, ¿no? Sí. Pero fue parte de ese diálogo que tuvimos, y fue como que, pues ya nos queremos, ¿para qué nos hacemos güeyes? Si aquí nos queremos, pues ¿para qué nos hacemos güeyes? Y ya. Todo este choro para decir que esta plática que doy de reapropiación tiene que ver con todo lo que yo he vivido. Mi tesis del doctorado fue, y la intención era que fuera una estrategia comunicativa para el Nixtequil, para acercar a jóvenes. Tampoco. Pero terminó siendo un trabajo sobre las juventudes y qué sucede en las juventudes que no actúan, ¿no? Colectivamente. Entonces, más bien, quitándole el no, lo que hice fue hacer el análisis de por qué las juventudes reflexionan, se motivan y actúan colectivamente, o por qué no lo hacen, ¿no? Okay. Como ambos escenarios. Y entonces ahí comprendí muchísimas cosas de lo que sucede actualmente en la sociedad y sobre todo en las juventudes, porque la gente de mi generación estábamos muy acostumbradas a decir, es que en mi generación éramos así, y en mi generación éramos así. Y entonces comprendí que no es las juventudes, sino el mismo sistema, este adultocentrismo, que les hace no activarse, porque pues los ha minimizado todo el tiempo, entonces no se sienten capaces de... La generación de cristal, dicen, ¿no? Y muchas cosas así que es mucho más complejo que decir, ay, los jóvenes ya no actúan, ¿no? Sí, sí. Y de hecho ahora me emputa que alguien diga que las juventudes no actúan, porque digo, es tu culpa, cabrón. Fue el pinche sistema que hace que las juventudes no actúen, ¿no? Entonces, como que a partir de ahí fue que empecé yo a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde la academia que quiero ser docente? Bueno, también yo no quería ser docente, a mí la vida me llevó a ser docente. Sí. Yo quería, les digo esto de largarme a la playa, y luego dije, bueno, no, educación ambiental,
Pero dije, yo no estudié biología para ser maestra. Jamás en la vida. Creo que ahorita da como 85 clases al mismo tiempo. Pero justo un estudiante... Les está dando una clase a ustedes en este momento, chiques. No. Justo un estudiante de... O sea, yo egresé de biología y me ofrecieron clases en uno de los espacios donde hice un proyecto de prácticas profesionales, en una secundaria. Y uno de los chiques de ahí de la escuela se me acercó justo porque estaba saliendo del closet, un chico de la comunidad, y tuvo muchos conflictos familiares al respecto. Para no hacer el cuento largo, yo lo acompañé, hablé con su familia y ahorita soy muy cercana a su familia. Su mamá y yo salimos muchísimo, y él y yo salimos muchísimo, y conozco a su pareja y él dice que soy parte de su familia, ¿no? Entonces, conocerlo a él y convivir con él, yo dije, bueno, si la vida me está llevando por la docencia, y pues es un espacio en el que yo puedo ayudar a las juventudes o a las personas, pues por aquí le quiero dar. Entonces, por eso decidí continuar como docente. Ya. Y una vez que terminé el doctorado, con mucha más claridad dije, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo desde mi espacio? Pues mínimo buscar espacios de reflexión. Porque si ni siquiera tienen un espacio donde reflexionarlo, mucho menos van a poder motivarse para actuar. Y ahí fue donde, por ahí alguna vez llegaron a decir que Laura vacuna a todo el mundo en sus clases. Pues ahí fue donde empecé a vacunar estudiantes con estos temas. Y no importa si es bioestadística, hablo de lo que es la ciencia y el extractivismo en la ciencia y devolverle la información a las comunidades y como que todo este rollo, ¿no? Y a partir de ahí fue que yo misma empecé a repensar cómo quería nombrarme en el habitar del ahora lo digo, territorio, ¿no? Sí. Entonces, pues comprendí que la forma en que nombramos las cosas tiene que ver con cómo nos relacionamos con ella. Y entonces yo dejé de usar ciertos conceptos y empezar a usar otros conceptos que estuve pensando en ponerme algún ejemplo de esos? Sí, por ejemplo, recurso natural, nombrar a la naturaleza como recurso natural es limitarla a una visión utilitaria y materialista, totalmente economicista, porque sí. Un bosque tiene valor porque me da madera. El agua tiene valor porque nos da a nosotros para existir, ¿no? O porque nos da energía cuando son hidráulicas. Entonces lo limita solamente a eso. Pero como que en ese momento que estaba esa discusión también surgió el concepto de servicio ambiental, pero sigue siendo servicio. Entonces, si me da una utilidad, tiene un sentido. Y dentro de las comunidades indígenas está la visión que se le ha nombrado dentro de la academia como territorio. O sea, una comunidad indígena no te va a decir mi territorio, pero es como académicamente se le ha dicho, y como algunos movimientos también lo han optado, algunas colectividades, para nombrar el espacio que habitamos. En el concepto de territorio, pues tiene que ver con este coexistir, donde el ser humano es una especie más, porque también está el discurso conservacionista, donde el ser humano es el parásito del mundo y lo peor que hay. Y yo decía, es que yo no quiero sentírmelo, que mucho tiempo lo estuve pensando, no quiero sentirme parte de una comunidad que es lo peor que le puede haber pasado al mundo. Sí. Porque yo decía, ¿cómo es posible que yo sea partícipe de una especie que es el parásito del mundo? Entonces, ¿qué chingados hago en este mundo? Y como que todas estas crisis que he vivido, que no puedo decir que viví, que continúo viviendo, y es ahí donde pues me ha llevado por este camino. Y entonces la visión de las comunidades indígenas combinada con estas comunidades rurales y urbanas que están buscando coexistir es lo que me ha llevado a compartir esta visión y tratar de que las juventudes, principalmente juventudes, pues, reflexionen un poco críticamente sobre la forma en la que estamos habitando la ciudad, la forma en la que estamos nombrando las cosas en general, la forma en la que nos nombramos entre nosotros también tiene que ver con cómo nos relacionamos. Y creo que por ahí es por donde surge esta idea de empezar como esta charla. Y para mí... Problemas técnicos, todavía no tenemos presupuesto, pero abriremos un lugar de donaciones o algo para que nos echen dinero y poder rentar un estudio para grabar esto. Siempre pasa en mis clases cuando cuento esa historia. Sí.
Y yo, apoyen a Secuencias Producciones. Me gustaría como algo que para mí de la charla, creo que como ejemplifica muy bien esta visión crítica que dices reflexiva, es el ejemplo que pones de la estación de Atemajac, del tren. Y no sé si puedes hablar un poquito de eso, porque para mí esa fue así, una que se me quedó muy marcada en la cabeza. Las ciudades están pensadas desde Europa y Estados Unidos, principalmente Europa, o sea, de ahí vienen las ciudades, y entonces están construidas desde una visión homogeneizadora de la cultura. Entonces todas las ciudades son iguales, no importa en dónde estés, la ciudad es exactamente igual. No sé, ciudades turísticas costeras, por ejemplo, no importa si voy a Cancún, si voy a Vallarta o si voy a Los Cabos, tiene que funcionar es igual. Exactamente igual el hotel en el que estoy. Y en realidad no conozco el ecosistema de ahí, no conozco el territorio, no conozco la cultura, o sea, eso es lo que buscan las ciudades, ¿no? Entonces, en este afán de construir las ciudades todas iguales, no miramos el territorio en el que estamos habitando. Al repensarnos desde las cuencas y no desde un territorio geográfico políticamente definido, sino desde la cuenca, nos va a permitir mirar esos ecosistemas con los que estamos habitando y entonces construir ciudades que tengan sentido o forma o estén hechas a medida del territorio que habitamos. Nosotros nos encontramos en Jalisco, en la cuenca de Atemajac. Incluso nuestro nombre Jalisco tiene que ver con el tipo de tierra que tenemos, que es Jal. Sí. Y aquí tenemos una cuenca que tiene mucha agua subterránea. Algo impactante de lo que hemos hecho en esta ciudad, por ejemplo, y que no solamente en esta ciudad, en muchas de las ciudades, porque todas son iguales, construidas iguales. Hemos entubado nuestros ríos principales. Entonces, luego nos quejamos de que Patria se inunda, era un río Patria. Sí. América se inunda, era un río Américas. Sí. Donde está Plaza Patria era una zona de escurrimiento y luego se inunda Plaza Patria y nos quejamos que se inunda Plaza Patria. Pues, ¿no? Es de forma natural, el agua sigue su cauce natural y estamos pavimentando y estamos entubando, entonces pues el agua en temporada de lluvias sigue su ritmo natural. Cada vez las lluvias consideramos que están más feas en la zona metropolitana porque tenemos menos zonas de amortiguamiento. Los bosques funcionan como zona de amortiguamiento del agua y una forma también de, no solo de amortiguar la fuerza del agua, sino también de absorberse en la tierra y en este sistema que tenemos de acuíferos subterráneos, pues que vaya como caminando el agua de forma subterránea en la zona. Hace unos años, que cada vez mis estudiantes menos conocen esa historia, me impresiona, pero hace unos años se inundó la estación de Atemajac del tren ligero. De la línea 1. Investigando por qué se había inundado, pues resulta que Atemajac es una zona también de recarga, se le llama, las zonas donde se absorbe el agua. Y Atemajac es una zona de recarga de acuíferos. Se les ocurrió poner una estación del tren ahí. Y lo que pasa ahí entonces es que el tren está jalando el agua 24/7, unas bombas que están expulsando toda esa agua, que es agua limpia, que viene de nuestros acuíferos. Y de hecho, no sé a quién se le ocurrió la maravillosa idea de mandarla hacia las aguas negras. O sea, peor aún, ni siquiera es como que la extraemos para darle algún uso, sino se va a las aguas negras. Y a algunas personas se les ocurrió robarse los cables de cobre. Entonces, al no tener esas bombas 24/7, el agua dio su curso natural y se inundó el tren ligero en esa ocasión. Es un ejemplo de cómo no pensamos en el territorio que estamos habitando. No pensamos así que cuando se construyó la línea 3 del tren ligero, trajeron una máquina europea que perfora todo el suelo y te va haciendo el túnel. Pues sí, pero en los ecosistemas de allá, en las tierras de allá, sí funciona. Aquí no. ¿Qué sucedió? Pues que todas las casas del centro se empezaron a venir para abajo. No sé si recuerdan cuando empezó la construcción del tren. Sí. Porque esa máquina no estaba adaptada al ecosistema que estamos habitando, la cuenca, y entonces como teníamos Jal y es húmedo, pues empezaron a venir para abajo todas las casas. Es muy fuerte pensar, muchas veces específicamente con estos temas, o al menos yo me acuerdo mucho así, el auge para mí, o sea, porque yo desde que estaba chiquita me decían, calentamiento global, nos vamos a morir, la película de, no me acuerdo cuál, pero que se hace todo congelado y así. O sea, yo me acuerdo que siempre estaba eso. Pero luego así surgió Greta Thunberg, ¿no? Así de que apareció en los medios, en las masas, y todo el mundo de que no manches, que sí hay esperanza, que sí, tú eres responsable como de todo lo que está pasando.
lo cual sí, pues sí tenemos una responsabilidad. Pero, por ejemplo, en este caso se me hace muy cruel que una de las alternativas, pues más, o que parecen más sustentables, tanto económicamente como por cuestión de tiempo, como porque es eléctrico, para el transporte público y accesible a la mayoría de la población, está haciendo eso, ¿no? O sea, fue construida de esa manera. Pues todos los días tienes que ir al trabajo, todos los días tienes que ir a sobrevivir. Tienes una alternativa que es la mejor, pero al mismo tiempo es una que está dañando de manera muy fuerte al territorio, ¿no? Entonces, no sé, o sea, siento que es algo muy complejo, pero justamente que no solemos pensar en eso. E incluso cuando pensamos como en hacer muchísimas líneas del tren rápido, que claro que las necesitamos, por cómo está construida la ciudad, por los tiempos en los que tenemos que llegar a todos lados, porque estamos sobrepoblados aquí. Pero cuando estamos pensando en 1000 líneas del tren más rápido, eso puede tener como un impacto negativo también, ¿no? O sea, es como ponerle como un parche, una bandita. Y no es que esté mal tener servicio público, más bien el problema es cómo lo hacemos. O sea, por ejemplo, las estaciones que están altas no tienen ese problema. Justo. Entonces, ¿por qué no mirar el territorio de esa manera y por qué tener que hacerlo forzosamente subterráneo? Pues es que cruzas con las avenidas de los carros y pues claro que eso no se puede. Y cambiar, vas a provocarles más tráfico a los autos porque vas a tener que cerrar carriles para ponerlo el tren de forma aérea, ¿no? Pero en esta ciudad el peatón no manda, es el conductor. En esta y en todas las ciudades, o sea, porque también creo que algo importante de lo que he hecho es, o que he buscado hacer es, justo y lo relaciono con lo que dices, ustedes son la generación de las generaciones más bombardeadas de información sobre el cambio climático y sobre el colapso socioambiental del mundo y todo ese rollo, porque la educación ambiental estaba centrada en informar para concientizar, pero actualmente es más bien sensibilizar para transformar. Es la forma en la que yo lo nombro, y tiene que ver con no solamente informar, sino que también te genere un sentimiento, y creo que hacia allá es donde yo camino con mis charlas. Y que no sea como terror absoluto, que no sea terror, sino más bien como justo. Esta reflexión crítica que te haga repensar las cosas, pero al mismo tiempo te dé esperanza. Y el hecho de contextualizar, porque yo les digo a todo el mundo, piensa en tu primera imagen del calentamiento global y piensas en el oso polar que está en un pedacito de hielo y pobrecito, se está derritiendo. Pero no pensamos en ese espacio que estamos habitando. Entonces también nombrarlo desde nuestra cotidianidad permite que veamos que el calentamiento global es parte de nosotros. Y también porque también este sistema y Greta, o sea, es tu culpa. Pues sí, pero ella le está hablando en primer mundo. Justo. O sea, ella se está hablando a la gente como ella de primer mundo. Justo. Entonces pues claro que es su culpa que esté así. Pero por ejemplo dicen, ay, no, es que el pedo es América Latina, que tiene un chingo de gente y que ya los pobres no se reproduzcan porque tienen un chingo de gente. Un niño de 7 años de primer mundo, y digo niño porque, o sea, me refiero a un varón. Sí, un hombre. Ajá, hombre, sí, de 7 años, tiene una huella ecológica mucho más grande que una familia completa de América Latina. Entonces, que a mí no me vengan a decir que es la sobrepoblación del mundo. Es la forma en la que están distribuidas las cosas y la sobreproducción la que está provocando esto. Y que de hecho ahorita Greta Thunberg ya no es tan querida porque es una persona que ya ahora sí le tira al capitalismo. Y entonces ahora sí ya no la quieren y ya no es tan famosa. Sí, ya no es tan mediáticamente aceptada como sí, en su no, claro momento que lo no, fue. ya no es mediáticamente aceptada porque ahora sí ella ya creció y se dio cuenta que el pedo es el sistema y entonces le tira al sistema y entonces ahora sí ya la tienen calladita. Creo que la última vez que yo escuché mucho de ella fue cuando estuvo atrapada en la flotilla para Palestina, pero justo siento que hubo como un boom justo, o sea, yo para mí fue como un parteaguas, o sea, de que todo mundo sabía quién era y todo mundo estaba hablando de lo que ella estaba haciendo, ¿no? Justamente creo que una de las ironías más grandes de este sistema es justamente pensar en como pues en la cis heteronorma, ¿no? En tienes que ser Romeo y Julieta hasta probado lo contrario. Hasta que hagas una tesis y te salgas del molde, tienes que ser. Y entonces justo es muy contradictorio, ¿no? Porque es como, se nos está acabando el agua, no hay comida, somos demasiadas personas, pero tienes que tener tu familia panista y de que tener hijas. Aunque hay gente que no quiere tener hijas, ¿no? Hay gente que sí, pero hay gente que no. Y entonces justo de que algo que he estado explorando mucho en mis capacitaciones con mucha gente
es esta idea de que, pues claro, o sea, tienes que tener hijos porque también hay un tema de edaísmo, ¿no? O sea, cuando tú te vuelves de una cierta edad, ya no puedes producir al mismo ritmo. Entonces, para cuando tú ya no produces al mismo ritmo, tienen que haber otras personas, 2 personas que te están reemplazando literalmente. Y te vuelves en una sobra más que en una persona con experiencia, con mucho que decir, con mucho que hablar. Entonces, es un ejemplo muy menso, pero, o sea, imagínense la cantidad de problemas que resolvería que las personas queer pudieran adoptar a personas, ¿no? O sea, que genuinamente vivimos en un sistema que prefiere que hayan niñas que están en orfanatos toda su vida a que puedan tener una familia que seguramente les va a querer mucho, ¿no? Porque son familias llenas de mucho amor. Y no son familias como forzadas, obligadas a... Porque muchos de los problemas, creo yo, que hay como en familias tradicionales, por así llamarlo, es esa obligación o imposición de cómo tiene que funcionar, porque hay mucha represión. Entonces, obviamente hay familias que sí funcionan, pero hay muchas familias que no, y donde hay violencia intrafamiliar, y creo que eso tiene que ver con esa imposición, ¿no? Entonces, pues hay casas que son muy violentas, hay espacios que son muy violentos, pero preferimos eso a otro tipo de familia, ¿no? Por así llamarlo. Pues es que tiene que ver con la otredad, o sea, yo les digo a mis estudiantes, hablamos de mirar a las otras especies. En América Latina existe una figura jurídica, es la naturaleza como sujeta de derecho, que hay países ya como Bolivia y Ecuador que lo tienen, y nosotros pues, estaremos muy alejados de ese punto. Ahorita ya hay una política que justo hace unos días me enteré, para darle a los animales derechos, o sea, solo los animales, pero ya darles derechos en México, y está dentro del Congreso para ver si se da o no, pero ya está ahí. Ahora, la naturaleza en general, quién sabe, ¿no? Sí. Pero bueno, al menos ya los animales, o sea, es como un pasito. En otros países como Bolivia y Ecuador eso fue hace años, y ahorita ya es otro concepto. Pero les digo, si no podemos hacerlo con nuestra propia especie, ¿cómo lo vamos a hacer con las demás especies? Claro. O sea, no hay una empatía dentro de nuestra propia especie, porque este sistema lo que busca es homogeneizar la cultura y homogeneizarnos a todas las personas, y que todas las personas seamos y pensemos exactamente igual. Y si no somos ese sujeto hetero, cis, blanco, adinerado, etcétera, etcétera, todas las características que tiene el primer mundo, entonces eres señalada y juzgada por no ser como hegemónicamente tenemos que ser. E incluso parte también de lo que encontré en la tesis es que este molde hegemónico que nos obligan a querer ser, también tienen las juventudes sometidas en procesos muy fuertes, porque físicamente no son lo que el modelo está pidiendo, y también mentalmente y psicológicamente no son, nos han vendido la idea de que la felicidad es la cantidad de cosas que tenemos, entonces sí, compramos y compramos y compramos y sigo estando triste, ¿no? ¿Y sí, por qué? Pues porque no tengo esta naturalidad que está en la cooperación y la colectividad, y que este sistema lo que me provoca es lo contrario, un individualismo. ¿Por qué no quiere que cooperemos y que nos veamos como comunidad? Porque al verme como comunidad me va a preocupar lo que le pasa al otro, y al preocuparme lo que le pasa al otro voy a exigir algo al respecto. Sí. Y entonces ahí es donde el sistema no le gusta y no le conviene. Claro. Me interesa mucho a mí preguntarte, pues, ¿cómo ha sido para ti ser una persona queer en biología, una persona no binaria? Y específicamente, pues, hace rato mencionabas que como que no encontrabas tú algún grupo donde te pertenecieras, o que no tenías como la manera de nombrarte. Entonces, ¿cómo se dio eso? O sea, ahorita. ¿Por qué se dio ahorita? Y cómo ha sido como volverte a nombrar, porque literalmente dijiste como que te volviste a encontrar. ¿Y yo en qué momento te perdiste? ¿Qué momento te volviste a encontrar? ¿Y cómo ha sido eso en este ámbito profesional, por así decirlo? Pues no lo puedo desvincular de lo personal. Pues desde niña, desde infante, nunca fui la niña que quería que fuera mi familia. Tediachera, hiperactiva, siempre mugrosa, despeinada, y sigo estando mugrosa y despeinada. ¿Y yo? Y, ¿qué te pasa? Y yo, trae nada más de que como un pelo suelto y ya. O sea, pero se acaba de despertar. Pero, o sea, nunca... Esto es lo más que me peino, hacerme 2 trencitas y es puta, güey, tal, me peiné. Pero, o sea, no, siempre ando... Y siempre, ¿no? Y recuerdo
ahorita lo puedo comprender como lo frustrante que era mi mamá en esta heteronorma que la obligan también como madre. Y que, o sea, mi mamá me dejó de peinar a los 8 años porque me dijo, no puedo contigo, o sea, todavía no llegas a la escuela y ya estás despeinada y mugrosa, o sea, no sé cómo le haces. Entonces mi mamá como que se desesperaba mucho conmigo. Y pues yo traté mucho tiempo como de encajar en el molde que se me pedía hacer, pero pues no, nunca, o sea, yo terminaba jugando con los niños, estaba platicando con un grupo de estudiantes, no, como que no había reflexionado en eso hasta que se los dije, pero yo siempre fui la marimacha, ¿no? En mis ambientes. Y ya adolescente, de marimacha a puta, porque me seguía juntando con niños. Entonces, ya como, o sea, de niña era como, ¿cómo te juntas con niños? Marimacha. Pero ya adolescente, ¿cómo estás con hombres si eres adolescente? Y esa es la etapa en la que tienes que estar con las niñas y ser más femenina todavía, más obligada a ser femenina y todo ese rollo. Sí, hay un cambio muy marcado ahí en la adolescencia. Y entonces pasé de ser la marimacha a ser la puta porque te juntabas con puros hombres, ¿no? Sí. Y siempre como que con muchas etiquetas. Ya una vez que entré a la universidad, para mí la universidad fue toda una revolución en mi ser, porque fue un espacio donde encontré gente que quería, que estaba igual de ñoña y loquita que yo. Pero al mismo tiempo, quienes son mis mejores amigas, Mariana y Samara lo saben, ellas eran chicas que también se juntaban solo con hombres. Entonces pues nos encontramos, ellas dos son hetero, yo no pues, pero nos encontramos y como que hicimos un super match. Y en general, todas mis amistades de la carrera, como que éramos los bichos raros de todos lados. Entonces ahí fue donde por primera vez como que yo encontré comunidad. Pero tampoco, y descubrí que me gustaban las mujeres, me enamoré de la que en ese entonces era mi mejor amiga, me dejó de hablar. Y yo. Porque ella también salió. Vamos a empezar a llorar. Y yo. Ella también salió del closet, pero me dijo que una cosa es que saliera del closet y otra cosa es que yo le dijera que me gustaba, entonces me dejó de hablar. Ay, no. Súper fuerte, muy complejo. Yo tenía novio en ese entonces. Y a mí, quien era mi novio en ese entonces, me dijo, tú y yo ya no podemos estar juntos porque es evidente que estás enamorada de ella y que estás en duelo porque te dejó de hablar. Entonces la verdad es que él muy maduro y me terminó. Me dijo, o sea, vive tu duelo porque a lo mejor me quieres a mí como tu amigo nada más, pero no como tu pareja. Él obviamente en este sistema heteronormado ya quería ser papá y todo, y yo desde chiquita recuerdo mucho que nos pidieron dibujarnos cómo nos veíamos de adultos y yo me dibujé en un zoológico. Y ya. Y entonces... Con tortugas, dime que habían tortugas, por favor. Y yo, porque aquí yo estoy en un dibujo en la vida real, está Laura con muchas tortugas. Y me acuerdo que le llamaron a mi mamá del colegio porque le dijeron que no, o sea, todo el mundo se dibujó con su familia. Y yo me dibujé en un zoológico, ¿no? Y entonces, o sea, le llamaron a mi mamá como que, ¿qué pedo? O sea, porque esta niña no dice que se quiere casar y tener hijos, o sea, ¿qué está pasando, no? Entonces yo lo tengo como que muy marcado eso y yo le decía a este novio que tenía, es que yo no quiero ser mamá y menos ahorita, güey, o sea, mami, me estoy descubriendo por primera vez en la vida, estoy entendiendo que puedo ser alguien. Porque como que, pues ya también obviamente ya mayor de edad y todo, como que me soltaron más, mi familia me tenían súper agarrada. Sí. Yo entré a trabajar a los 14 años para soltarme de mi familia, no por necesidad económica, sino porque mi papá me dijo un día, el día que tú te mantengas ese día, tú decides qué haces con tu vida. Me metí a trabajar. Y ya no me podía decir que no podía ir al cine con mis amigas, porque también no me dejó ir al cine con mis amigas, pero le dio dinero a mi hermano, que es más chico que yo, para llevar a una novia al cine. El mismo día que me dijo a mí que no podía ir al cine con mis amigas. Entonces yo no sé de dónde salí tan rebelde, pobre de mi familia, pero siempre fui como súper así rebelde. Pero una vez que entro a la universidad y empiezo a cotorrear, dije, bueno, ya me gustan las morras, y empiezo a cotorrear con la comunidad de les de la escuela. No me gustaba su ambiente, pues era una reproducción del concepto masculino, solo ahora en morras, ¿no? Era súper misógino, utilizar a las morras bien culero, objetivizar a la mujer muy cabrón, y yo no me sentía como parte de ese espacio. Entonces yo
Yo recuerdo mucho haber estado en una fiesta en la que yo me quería ir porque no podía estar ahí, porque, o sea, no sé, y yo decía, ¿cómo voy a decir que me gustan las morras? Sí, pero no quiero ser esa morra. Sí. Entonces también como que nunca encajé con la comunidad. Y luego como también salía de repente con vatos, pues es que no te decides, o sea, si eres bisexual es porque no estás decidida. Y luego, tiempo después, empecé a salir con una chica trans, entonces peor aún, o sea, mi mamá se volvió loca. Sorry, mami, si me escuchas. Saludos por allá. Y que, o sea, yo así de nomás esto me faltaba y que no sé qué. Y que hasta cierto punto mi mamá ha sido muy comprensiva, yo sé, o sea, obviamente los limitantes culturales que tiene y todo. Entonces, yo recuerdo mucho que mi amiga Mariana me dijo una vez, en una peda, me dijo, es que tú te enamoras de las personas, no del sexo. En un día, en una de mis crisis de, pues es que güey, o sea, todo el mundo me quiere obligar a estar en algo y no, güey, no encajo. Sí. Y dije, bueno, sí es cierto, yo me enamoro de las personas. Y empecé a usar eso. ¿Y tú qué eres? Yo me enamoro de la persona. Sin saber que había ya todo un movimiento queer y todo la pansexualidad pero luego me decían así, es que, ¿por qué no eres femenina? Porque yo era cero femenina. Luego ya con mi proceso terapéutico me dejé de pelear con el lado femenino y empecé a ser un poquito más femenina. Y entonces me volví un poquito más femenina y como, ya entendió, ¿no? Ahora sí ya se va a ver si se junta con un hombre. Y pues me caso con una morra. Justo me casé, ahorita que después de tantos años de reflexión en terapia y todo, por querer encajar de cierta forma. O sea, me casé... Sorry, espero que nunca escuche esto. Pero me casé en la crisis de los 30, de decir, tengo 30 años. Todavía no, apenas estaba entrando a la maestría en ese entonces y dije, o sea, no, como que sentía que no había hecho nada en mi vida, nada normativo, heteronormado que me estaban pidiendo. Y bueno, en esta crisis decido casarme y tratar de, aunque fuera con una mujer, pero de encajar en el molde de una familia, matrimonio, ¿no? Uh-huh. Sí. Ella es muy conservadora, exageradamente conservadora. Como que traté de encajar en ese mundo, que por más que quise, nunca pude encajar porque no soy yo. O sea, ya ni siquiera me culpo de que nos hayamos separado por ella. Entonces, una vez que me separo y todo, empiezo como a buscarme y a querer encontrarme, y ahí es donde te conozco y empiezo a vivir más con la comunidad. Y justo con mis estudiantes que me empezaron a decir de que no, yo soy una persona no binaria, y yo, ¿qué es eso? Ay, sí. Sí, fui yo también. Y yo en su momento yo tampoco sabía que eran las personas trans. Y recuerdo que después del taller que te acompañé... La entrevista. El de upcycling. Ajá. Ese día yo llegué a mi casa, me vi en el espejo y le mandé un mensaje a mi hermano y le dije, güey, a mis 37 años por fin me estoy vistiendo como me da la gana y no como la gente quiere. Siempre me he vestido como quiero, o trato de vestirme como quiero, pero lo hacía con culpa, mejor dicho. Creo que ahorita lo puedo entender más, lo hacía como con culpa. Y ahorita me da igual, ¿no? Y mi mamá de repente, te traigo la misma ropa, yo creo que es mi actitud, no sé, pero mi mamá me dice, ay no, ¿qué vato te ves hoy? Y me ha visto con la misma ropa otro día y me dice, qué bonita te ves hoy. Y le digo, mamá, hace unos días me dijiste que parecía vato y traía la misma ropa. Y me dice mi hermana, ya aún así es la etapa en la que más femenina te veo yo de toda tu vida, pero porque estás siendo tú, me dice, no lo que los demás te están pidiendo. Entonces creo que ha sido todo un proceso de aprendizaje. La tesis del doctorado que me permite acercarme más a las juventudes, conocerte, convivir un poco más con mi comunidad, me ha hecho repensar mucho mi ser también como persona. Y bueno, dentro de la academia pues también ha sido súper complejo, porque en este espacio en el que yo empecé a trabajar en la universidad y en los que anteriormente había trabajado dentro de la docencia y la academia, había sido no, o sea, mi ex jefa me regalaba ropa, me decía cómo maquillarme, o sea, yo al mismo tiempo que me divorcié, me salí de ese trabajo, entonces imagínate, la que estaba mal era yo, ¿no? Si me estaba separando y me estaba saliendo de ahí, sí. Pero estaba rompiendo todos esos moldes otra vez a mis 30 y tantos heteronormados,
Y creo que actualmente me puedo habitar a gusto, a mi forma de ser. Por eso digo, volví a salir del closet para decir que no soy una persona no binaria. La primera vez que lo nombraron en la Universidad de Guadalajara fue en una entrevista que me hicieron dentro de la Universidad de Guadalajara, a pesar de que ya era parte del colectivo diverso UDG. Ahí se enteraron en mi centro universitario y entonces ya me tratan como con un poquito más de miedo, porque no vaya a ser que ahora nos llegue por ese lado, porque por todos lados les llego, ¿no? Entonces como que no vaya a ser que ahora nos llegue por discriminación. Y lo digo así porque tal cual así me lo llegaron a decir, ¿no? Creo que a esta edad, por primera vez en la vida, me habito como quiero y como me siento bien, después de un chingo de años de transitar y yo decía, es que otra vez, o sea, decir que me gustan las mujeres es tener que decir que soy lesbiana, y luego es que también me gustan los vatos, tener que decir que soy bisexual, y luego de este concepto de, bueno, pues no sé, me enamoro de las personas, y luego cuando descubrí la pansexualidad, bueno, es que me considero pansexual, ay, qué sé, así que... Y luego ya después, bueno, es que me considero una persona no binaria. Y cuando le dije a mi mamá, porque me dijo, oye, vi tu entrevista, ¿qué es eso del no binario? Y ya le expliqué y me dijo, la primera reacción fue de, ay, no, tú ya no sabes qué inventarte. O sea, ya párale, que no sé qué. Después como que lo reflexionó y me pidió disculpas y todo, y como que ya. Creo que ahorita, si encontrara otra forma de nombrarme, ya no me sentiría culpable o decir, ay, ahora... Sí, pues ¿cómo es un le hago, proceso de no? descubrimiento literal, o sea... Sí, y que he ido caminando para descubrirme con las mismas personas con las que estoy conviviendo. A lo mejor si no fuera docente nunca me hubiera descubierto y me hubiera quedado a huevo orillada en esta idea viejita de tener que ser lesbiana forzosamente, ¿no? Y creo que también el convivir con juventudes y escucharles y estos espacios de reflexión y que me ha hecho como que pueda encontrar este match también entre la diversidad. O sea, la crítica que hicimos en el capítulo que escribimos juntos es pinche educación ambiental, que tanto habla de otredad y todo, pero de esa otredad no me hables porque no la quiero mirar, ¿no? Sí. Y el hecho de que yo estuviera en espacios de educación ambiental a nivel nacional, pero no pudiera nombrarme feminista, no pudiera nombrarme no binaria, no pudiera nombrarme... ay, qué padre que sea lesbiana, ya era así como lesbiana y hasta ahí, o sea, de ese concepto no me sacaba, ¿no? Mirar mucha misoginia dentro de la educación ambiental, o sea, todo esto que, pues según eso habla de otredad y otras formas de habitar, pero sigue reproduciendo lo mismo. Como que salí muy asqueada y muy harta y todo, y dije, bueno, ahora yo voy a rehacer mi propia educación ambiental, que camine hacia la otredad. Y entonces estoy en ese descubrimiento y en esa forma de tratar de vincular, y que es ahí donde creo que nos conectamos tú y yo, la lucha ambiental con la lucha social, con la lucha política, con la lucha y con la disidencia. Al final de cuentas todas son disidencias, y lo que yo decía es cada una va peleando por su propia trinchera, pero ¿por qué no unirlas? Y al final de cuentas lo que buscamos es reconocimiento de la otredad y resignificar ese espacio que estamos habitando y resignificarnos como sociedad, ¿no? Creo que por ahí va. Muchas gracias. Otra vez siento que momento de silencio y yo procesemos esas palabras, por favor, porque estuvo muy bien. Has hablado mucho como de mantener, de acompañar a personas, y pues aquí estoy metiendo mi cuchara parte 2, pero yo sé que ese es un proceso complicado y que muchas veces es un proceso pues bastante solitario, ¿no? O sea, irónicamente el estar todo el tiempo buscando vivir en comunidad en una sociedad donde a todo el mundo le dicen que tienes que ver por ti nada más, o sea, todo el tiempo estás trabajando con y por otra gente y de repente te quedas tú como a solas, ¿no? O pues eso es lo que yo he vivido y creo que lo hemos platicado en ocasiones. Me da curiosidad, pues tanto por esto y por temas de salud mental, qué tan complicado es sostener. No solo abrir las puertas, sino sostener los colectivos y movimientos y cómo seguirle dando pues con tanto cansancio, porque es cansado y es muy... ¿Cómo decir? No nos tratan muy bien, o sea, no hay una estrellita de que lo hiciste muy bien el día de hoy, no, al contrario, es de que te equivocaste en esto y esto y esto y te tropezaste aquí y acá y aparte hiciste esto mal. Entonces todo el mundo está todo el tiempo opinando
y poca gente pone el cuerpo. Y creo que tú eres alguien que está poniendo el cuerpo todo el tiempo. ¿Qué tan complejo o cómo le has hecho tú para poder como mantenerte como fiel a esa idea y a seguir buscando crear comunidad a pesar de que hayas tenido eventos donde iban 2 personas, como dices, cuando iniciabas? Y al mismo tiempo, ¿cómo manejas sentir esa soledad, aunque estés rodeada de personas todo el tiempo? Fíjate que justo, yo creo que esta pregunta no te lo hubiera contestado el semestre pasado, porque estaba en esta crisis. Y tu paso siguiente. O sea, no sé, a lo mejor hubiera colapsado o algo, pero es parte del aprendizaje que he tenido. El acompañamiento es personal. Yo hacía mucho las cosas para los demás. Sí. Y no para mí. Uh-huh. Y actualmente las hago para mí. Muchas de las cosas que me dice mi psicólogo, que pero seguro lo va a escuchar. Saludos también. Y yo, por cada persona que mencione la hora, y yo, una quesadilla, no sé. Y yo, vamos a hacer un conteo. Y Isaac me ayudó. Pero eso es bueno, eso habla de lo consciente que está, de la gente que le construye y viceversa. Sí, claro, o sea, él me ayudó a mí muchísimo porque y me lo sigue diciendo, o sea, ¿y en qué momento ayudan a Laura? Sí. Esa crisis la tuve el semestre pasado. O sea, recuerdo mucho haber ido a la marcha de las infancias trans. Y según yo iba a ir con el colectivo LGBT de la escuela. Y aparte iba a ir con otros colectivos, con otros grupos con los que convivo. Y les había dicho, primero vamos a tener la reunión con los del NIXTI para el aniversario del NIXTI. Y luego de ahí nos vamos a la marcha. Uh-huh. Y al final me fui sola a la marcha. Y iba al colectivo con el colectivo diverso y se me dijo una chica, ¿dónde está el Cucba? Y le dije, pues soy yo. Eres tú, sí. Y yo me acuerdo que yo iba con toda la gente y estaba a punto de darme un ataque de ansiedad cuando tú apareciste, de hecho, también. Y entonces me dijiste, ay, vente con nosotros y no sé qué. Y eso hizo que en ese momento no me diera el ataque de ansiedad, me dio después, ¿no? Pero, porque yo decía, ¿cómo es posible que vengo con toda esta gente, pero al final de cuentas vengo sola? O sea, otra vez estoy sola en la lucha, otra vez estoy sola en lo que estoy buscando, porque muchas veces justo pues me he sentido como sola, ¿no? Y de hecho parte de entrar al NIXTI fue dialogar con Sofi, que Sofi me dijo de que, güey, pues porque siempre andas buscando en todos lados y aquí ¿qué somos o qué? Siempre tenemos esto, o sea, tenemos 10 años acompañándonos, cuidándonos. ¿Qué chingados necesitas para meterte al colectivo? Y yo, pues que me digan. ¿Y tú por qué no nos dices? Y yo, pues me da pena. Y así fue como empezamos. Y ya empecé a caerle como al NIXTI y ya me hicieron como que Laura quiere una invitación formal. Pues hay que hacer una invitación formal, ¿no? Y así. Pero creo que ha sido... Actualmente lo puedo entender como acompañarme yo o hacer las cosas también para mí, no solamente para las demás personas. Y eso creo que es lo que más me ha permitido actualmente subsistir. Anteriormente era muy difícil y era muy doloroso, como que preparar todo, armar todo y que llegaran 2 personas, ¿no? Como tragedia tras tragedia tras tragedia. Ajá. Sí. Y sobre todo muy juzgada. Y yo le decía, es que yo no entiendo por qué la gente me juzga tanto, cometo un error y... Porque me dijo, porque el hecho de que tú te estés juzgando todo el tiempo le das la posibilidad a las demás personas de juzgarte. Y también ahí entendí que parte de la depresión de la que vengo saliendo tenía que ver con que yo a mí misma me juzgaba bien cabrón. Y por más que hablo de resignificarnos y repensarnos y todo, yo a mí misma me juzgaba demasiado y me atacaba demasiado a mí misma. Entonces, si yo lo hacía conmigo misma, pues las demás personas podían hacerlo. Entonces cometía un error y todo el mundo lo veía y yo lo veía y hacía que lo crecía yo con las demás personas, pues, en lugar de decir, todo el mundo cometemos errores, ¿no? Sí. Pero sí, como que eso es parte de lo que recién he aprendido. Okay. Y entonces, por ejemplo, voy al NIXTI. Hubo una convocatoria abierta para hacer guardarraya. Ni me di cuenta que eran mis estudiantes quienes estaban ahí, sorry. Ya hasta después con lo del con todo lo de la ciudad y todo, como que capté que eran mis estudiantes quienes habían ido. O sea, yo les hice la invitación abierta, pero normalmente antes llegaba la gente y yo decía, esa persona viene conmigo, esa conmigo. Ay, sí, vinieron 10 conmigo, ¿no? O sea, como que
era lo que le daba significado a que yo estuviera ahí. Y ahora, hasta que pasó todo esto porque justo fue el mismo día de los bloqueos y todo, y que vamos a hacer, ahí capté que tenía 4 estudiantes míos, pero no, como que no lo había relacionado, pues sabía que estaban ahí, pero no le había dado la importancia como antes, tan marcada de decir, sí, de que están ahí por ti. De tantas personas, tantas vinieron por mí, entonces qué bueno, o sea, como estrellita, como dices, ¿no? Y tiene que ver con este mismo proceso de yo permitirme disfrutar de lo que estoy haciendo y de entender que la última relación en la que estuve es con un tipo súper heteronormado, que me hizo mucho daño, pero bueno, independientemente de eso, también yo permití muchas cosas por otra vez caer en esta pinche heteronormatividad, ¿no? Yeah. Entonces creo que es como esto que les digo de reflexión crítica, pues lo hago constantemente conmigo, pero ahorita ya, actualmente sin juzgarme. Creo que antes lo hacía mucho juzgándome y criticándome mucho a mí misma desde la moral, no desde la ética, o sea, no reflexionando la profundidad de las cosas, sino juzgándome. Entonces creo que eso es lo más nuevo en mí. Muchas gracias por compartir. Ya casi te suelto, lo prometo. Solo hay 2 cosas que mencionaste que creo que me resuenan. Esa marcha de las infancias trans para mí fue un momento muy triste. Justo estamos acostumbrados, o al menos se nos ha vendido esta idea, y mucha gente LGBTQIA más sí se la cree, de el orgullo y todo está bien y podemos celebrar y ser felices. Y pues sí, hay momentos donde evidentemente sí. Pero la mayoría de las veces ese como festejo que hemos logrado conseguir o históricamente viene de protestas, viene de problemas serios, ¿no? Y que todo el mundo decía de que, ay, ¿a poco las infancias trans? Y yo dije, ¿a quién se le olvidó fuimos a marchar, o sea, estuvimos ahí, ¿sabes? De que... Y toda esa gente siento que como que se fue a sus casas como de ya hice mi chamba, ya marché. Y pues, o sea, la marcha fue 0.1% de lo que es una marcha del orgullo, o sea, no había gente. Sí, no había. Yo también iba con poquita gente, pues, esa vez. No me acuerdo qué es lo que tenía que hacer, creo que ese día tenía trabajo o sea, salí de trabajar, me fui a la marcha y me fui a trabajar otra vez a una fiesta que iba a organizar. Pero iba muy poquita gente. Y nadie se acuerda de esa marcha, o sea, de que nadie se acuerda. Yo me acuerdo de la gente que estuvo y esa gente sí se acuerda, o sea, de que a la gente con la que hicimos contacto visual ese día, o sea, yo sé que ahí estaban y yo sé que se acuerdan de ese día, pero es como un borrado histórico bien extraño donde ahorita la gente me pregunta sobre las infancias trans y no saben qué sucedió. Y yo me acuerdo que para mí el único seguimiento que hubo sobre esa marcha, que creo fue muy admirable, pues en el momento que se convocó fue muy rápido todo, o sea que sí hubiera gente que marchó y no le quito valor a eso, pero yo he acompañado ya a más de 30 personas, yo creo, a cambiarse el nombre ahí al registro civil legalmente por la ley de identidad de género. Y me acuerdo mucho que unos días o semanas después de esa marcha me tocó que había una mamá con su hijo, era un chico trans como de 15 años, 16 años. Y la mamá estaba más preocupada que el niño. O sea, como que el niño todavía no dimensionaba como lo que estaba pasando del bloqueo, porque, y yo, por si alguien no lo sabía, sí era legal que una infancia pudiera cambiar su nombre si tenía permiso firmado de sus tutores. Y ella ella sabía que iban a intentar revertir la ley y fue como un último intento antes de que no pudieran cambiar el nombre, ¿no? Y, o sea, el niño también estaba preocupado, pero la mamá estaba así de que como al borde de llorar, porque aparte no fue el papá, no le pudieron efectuar el cambio, porque les hacía falta la firma del papá. Y no entendí si es porque no quiso ir o no pudo ir o no sé qué pasó, pero pues después yo fui con el registro civil, le dije que oye, ¿qué pasó? ¿No? Y me dijo que no, pues no pudieron cambiar su nombre. Nadie sabía de eso, ¿no? O sea, de que todo el mundo hablando del tema, pero nadie sabía de eso. Entonces hace que un mes sale y se pone a hablar de que otra vez rechazaron y que están defendiendo a la familia y que las infancias, y con mucha razón mucha gente molesta, pero yo digo que, o sea, que se les olvidó la marcha, se les olvidó todo eso, o sea, esto ya había pasado, o sea, nada más nos lo están embarrando en la cara, o sea, de que... Lo está haciendo cínicamente. Sí, o sea, cínicamente, eso fue lo que más me enojó a mí, porque fue como, o sea, está presumiendo algo que ya habían hecho, ¿sabes? O sea, que ya había pasado hace muchos meses, y es como hasta para que la gente se entere de que lo están haciendo como con orgullo, ¿sabes? O sea, y fue algo como muy cruel.
Entonces, ese día yo me acuerdo que para mí fue de alguna manera como una tragedia. O sea, fue como una de esas tragedias donde pasa algo muy malo y entonces tenemos que salir a reaccionar, pero ya es como, ni siquiera diría que es muy tarde, o sea, simplemente nunca estuvo como la balanza a nuestro favor. Porque justamente, o sea, de que en cualquier momento nos quitan un derecho y pues estamos bien acostumbrados a tenerlos, los poquitos que tenemos, entonces pues ni nos damos cuenta, ¿no? Pero para mí esa marcha fue un momento muy triste y otro momento donde me acuerdo que también sentí como mucho, como si yo hubiera fallado, fue cuando hicimos la primera, y espero que no sea la única, pero una reforestación en el Nixty, invitando específicamente a población queer a reforestar. Y yo creo que pude convocarte a 2 personas tal vez, cuando pensábamos y veíamos en redes que todo el mundo le daba like y todo el mundo decía que sí, yo voy a ir y que no sé qué, y al final no llegó gente. Y era un domingo, ¿sabes? O sea, tampoco era como algo como complejísimo de pedir. La neta es que hasta teníamos miedo quienes sí fuimos a hacer como un estorbo porque justamente pues no, nunca lo habíamos hecho, nos daban instrucciones y pues al final creo que sí logramos ayudar. Por ejemplo, hace rato Laura dijo que casi le dio un ataque y que cuando me vio como que pudo como amortiguarlo un poco. Y para mí eso sucedió, por ejemplo, el día de la reforestación del Nixty, porque ese día yo estaba mal. O sea, yo estaba muy mal, no me acuerdo qué estaba pasando, pero estaba muy mal y así me costó un trabajo levantarme de la cama. Estaba bien como apenada también como contigo y con toda la difusión que hicimos para que no hubiera ido nadie y que me preguntabas de que cuánta gente va a venir y yo de no sé, o sea, no sé decirte porque no me está contestando. O sea, todo el mundo dice que qué padre, pero no vienen, ¿sabes? Y me acuerdo que también estaba yo un poco decepcionada con las pues con cosas que estaban pasando dentro de Ballroom. Estaba yo muy como triste, con muchos tratos. Y cuando se iba a acabar la reforestación, Laura dice de que, ay, sí, de que Arsene boguea. Y yo de que, no. Y dice que sí, Arsene boguea, de que enséñales a boguear. Y yo de que, no, por favor, no me hagas esto ahorita. Así de que me acuerdo que literal dije de que, hoy no, por favor, de que otro día de que vamos, ya me cansé, ya me isolé. Y todo el mundo de que nos cuente, que nos cuente. Y entonces abrí la boca y empecé en 1800 en Harlem y así les empecé a contar toda la historia. Y así, toda esa gente que nunca me había visto en su vida entera, eran como 30, 40 personas, de que silencio total. Así todo el mundo súper atento, con una atención así como extrema, como una hiperfijación en lo que yo les estaba contando. Y dije, no manches, sí tengo cosas que decir. Claro que tengo cosas que decir. O sea, entonces siento que han habido momentos donde yo estoy muy mal y tú me has como sacado de ese hoyo como inconscientemente o sí conscientemente, pero no tan conscientemente. Y viceversa. Y eso para mí es justo lo que te decía al inicio, familia elegida 100%. Nos estamos cuidando, pues, 100%. Y aprecio mucho y agradezco eso de todo corazón porque hay momentos cuando nos sentimos muy soles en estos días y donde la lucha y poner el cuerpo significa literalmente ir a solas, que mucha gente te defraude y mucha gente te quede mal, ya sea por elección propia o porque no pueden pues, soltarse de su trabajo, muchas razones, pero es como cuando yo no veo a gente trans en la marcha de Palestina, por ejemplo, y digo, ¿de que dónde están? O sea, y estoy yo con la bandera de que ¿dónde están? ¿Sabes? O sea... Sí, sí, te entiendo. Entonces, pues sí, nada más quería como mencionar Creo eso. que a mí la última vez que me pasó algo así fue en el aniversario del Nixty. ¿En la fiesta? Ajá. Parte de lo que me decía mi psicólogo es, bueno, dile a la gente que quieres que esté. O sea, díselo, que es importante para ti. Y en esa ocasión lo hice. Y no llegaron. Entonces, fue para mí eso creo que fue ahí, a partir de ahí que entró mi depre bien cabrón, ¿no? Sí. Porque yo de verdad espero, o sea, le dije, necesito que vayas porque es muy importante para mí. Me ha costado mucho llegar a este punto y es muy importante para mí esa fiesta. Y necesito que me acompañes, o sea, que estés conmigo. Sí, la gente que te dice de que, oye, yo te ayudo en lo que necesites, de que voy a estar, de que por favor dime en qué te puedo ayudar. Y le pero dices, ni siquiera de esto. ayudarme, o sea, fue acompáñame. O sea, ni presente. siquiera fue de ayudarme, fue de acompáñame. Y no lo hicieron. Y un chingo de mensajes en el momento de, bueno, voy a llegar, porque llovió ese día, es que llovió, güey, no voy a llegar, y no. Y al final llegaron mis estudiantes de siempre, que son mi grupito, que ya egresaron y que están... Y que no es club de fans, o sea, también como una familia elegida y estamos siempre juntos. Llegaron ellas y ya. Y toda la demás gente a la que le había dicho, pues no estuvo ahí, ¿no? Y más gente que ni siquiera le había dicho como que era importante, pero que sí fue. Y en lugar de valorar a esas personas que sí fueron, estaba yo en el no mames, o sea... Sí. ¿No? O sea, recuerdo a esa persona con la que estaba saliendo que le dije,
todavía le dije en su momento, o sea, ¿sí vas a venir? O sea, neta, sí es importante para mí. Sí, voy llegando a la ciudad, ahorita llego. Y nunca No llego. Ay. Y me dejó de contestar, ¿no? Y fue como muy fuerte para mí. Entonces entiendo como esta frustración que te da, pero te digo, ahora actualmente lo veo de otra forma y es más bien como, este año voy a volver a hacer la fiesta del Nixty, por cierto, y todo este rollo. Que por cierto, Vayan. la banda del Nixty estaba, y siempre sale el tema de esa reforestación con ustedes. Sí. Porque, por ejemplo, me dice Sofi y varios me dicen, es que ahí entendí tu unión de luchas. Uh-huh. O sea, cuando ¿Cómo nos platicaron conectamos? toda la historia del Boguey, todo entendimos como la lucha del Boguey, entendimos por qué se te había ocurrido una reforestación LGBT. Sí. Que no se puede decir, pues, bala, lo que Sí, quieras, que por qué ¿no? no, pero ya entendimos. Pero ahí fue, entonces como que te empieza a agarrar como más sentido todo lo que hacemos, ¿no? Sí. Ok, 2 temas que solo voy a soltar ahí, que me gustaría eventualmente hablar en el podcast, pero creo que salieron hoy. 1, esto que decía Laura, de a veces vemos solo lo negativo cuando tenemos cosas positivas. No lo estoy diciendo como moraleja, sino como genuinamente es un desbalance químico del cerebro, o sea, de que la depresión, de que solo poder ver y sentir muy profundamente las cosas negativas y a veces no poder sentir lo otro. A mí, yo siento que le debo muchas disculpas a muchas personas que han sido mi familia y me han acuerpado literalmente en todos mis momentos de la vida, y que creo que tal vez no les he agradecido lo suficiente, o que a veces me clavo tanto como en como decir, es que me siento mal, no me siento bien, ¿sabes? No quiero decir que me siento bien porque no me siento bien, pero creo que tiene que ver con un desbalance químico, y pues por aquí tendremos algunos psicólogos también para venir a hablar de la depresión. Creo que es muy importante poder expresar las cosas que nos pesan y de alguna manera eventualmente encontrar ese balance que dices que estás encontrando, de también poder reconocer lo bueno al mismo tiempo que vemos las cosas malas. Y segundo, era una pregunta que te quería hacer, pero creo que la respondiste durante todo el podcast, que tú dijiste al inicio el ejemplo de las personas que robaban huevos de tortugas y después terminaron cuidando. Y justamente para mí la pregunta era, ¿tú crees que las personas pueden cambiar? Porque yo, algo que he visto mucho en este hiperindividualismo es gente que dice, las personas no cambian. Las personas no cambian y pues tienes que lidiar con ello. Pero creo que todo lo que ha hecho Laura el día de hoy es contarnos cómo ha cambiado y cambiado y cambiado y cambiado y cambiado y cambiado. Entonces, digo, algún día me gustaría preguntártela y que haya una respuesta o como una reflexión. Pero por lo pronto creo que para mí es un 100% sí. Y no es necesariamente que cambiemos a otra persona, simplemente que nos vamos como encontrando y como evolucionando. Pero se me hace muy fuerte todo lo que me contaste, porque yo sabía algunas cosas, pero no sabía tanto de todas tus etapas. Y creo que hay muy poca gente que se permita todo el tiempo como volverse a cuestionar y decir de que quiero como reinventarme. Y no desde cero, pues simplemente como entender más cosas. Y eso quería resaltarlo. Está bien. Y algo de lo que te sientas orgulloso el día de hoy. Orgulloso. Pues sobre todo creo que eso de justo un mural de agradecimiento en el CUCBA, ahora para las mujeres, y me pusieron gracias por ser un ejemplo de lucha y resistencia. Y otros comentarios que me pusieron, entonces creo que me siento orgullosa de ser ese espacio seguro para otras personas, y ese espacio que les permita preguntarse y cuestionarse su hábitat cotidiano. Laura, muchas gracias por hoy, de verdad. Voy a tener que ver si edito esto en 2 partes o qué, porque hablamos muchísimo, pero no sé qué cortar porque todo está... Bueno, para mí fue muy bello y lo agradezco de por vida, y te lo he dicho muchas veces de que yo opino que... bueno, a mí me enoja mucho cuando la gente me dice qué padre coincidir. Si alguna vez me dices eso, me voy a enojar. Te lo voy a decir, pero me voy a enojar. Okay. Porque cuando la gente dice de que, ay, qué bonito coincidir, y yo, no, bebé, o sea, coincidimos sí, en un momento, pero creo que esta vez ni siquiera fue tan azar, porque Carlos nos vio y dijo, aquí hay algo, y metió su cuchara para que... Y luego me pasó tu contacto, o sea, hubo alguien que tuvo que ver con que nos encontráramos, pero a partir de eso, siento que hay una elección, y no quiero caer en cuestión como de meritocracia, cuestión como individualista, pero creo que sí hay una elección de sostener los vínculos. Entonces, sí, claro. O sea, puedes coincidir con alguien y luego pues simplemente dejar que se vaya la relación. Y eso no es algo que haya pasado aquí. Entonces estoy agradecida mucho contigo por eso. Nadie me diga, por favor, gracias por coincidir. Díganme te quiero, no me digan TQM, de que
Ajá. Pero ya me estoy proyectando. Y pues bueno, le voy a pedir a Laura que me pase todos sus datos de contacto, no para doxearle, sino datos de contacto para, pues por ejemplo, del comité Salvabosques Nixtiquil, pues actividades, otras cosas que pudieran como ser tangibles. El propósito de este podcast es no solo poder como reflexionar y escuchar, sino a partir de esto, maneras tangibles en las que podamos como involucrarnos más, ¿no? Gracias. Y nos vemos muy pronto. Nos vemos, nos escuchamos.